Muy buenos días. Hoy es domingo 22 de noviembre. Esta fecha tan bonita en la que viven los dominicanos y el mundo, pues se sienten así unos airecitos de Navidad. La ciudad cambia, las luces le dan otro color a nuestras vidas y nos ayudan, ¿verdad?, a sobrepasar todo aquel trauma que hemos estado viviendo en este año 2020. Esas luces que nosotros pues podemos disfrutar en toda la ciudad, en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros niños, nos dan una especie de esperanza a saber que estamos avanzando y que vamos en camino con Dios delante, pues de recibir un año 2021 diferente, con menos situaciones de salud para el pueblo dominicano y para el mundo. Así iniciamos este programa Parada 12. Agradecer, por supuesto, a todos esos amigos que nos sintonizan a través de este canal Teleradio América y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Mis compañeros están de camino, así que iniciamos este programa, como siempre, poniéndonos en manos de nuestro Creador. Adelante. De vida. De la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 al 12, 15 al 17. Esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa. Así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado, un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26 y 28. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así, Dios será todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad les digo, que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: En verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cerramos el llamado año litúrgico de la Iglesia y siempre lo hacemos con la solemnidad en donde recordamos y celebramos gozosamente a Jesucristo como Rey del universo y sobre todo como Rey de nuestras vidas. Precisamente se escoge en esta solemnidad litúrgica el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando nos habla del juicio final, al término de la historia del mundo y de la humanidad, un juicio que se hará sobre la caridad que vivimos con los demás. En efecto, se muestra un Jesús glorioso que ya no viene a esta tierra en la humildad de un pesebre, en un pequeño villorrio, Belén, y acompañado de una mula y un buey en el establo donde nace. No, se nos muestra un Cristo glorioso, el Hijo del Hombre, que acompañado de todos los ángeles del cielo, se sienta en el trono de gloria y reúne a todas las naciones para establecer un juicio. Y llama poderosamente la atención que establece como criterio de juicio 6 caminos de misericordia o de compasión, precisamente con los necesitados, el hambriento, el sediento, el forastero, el que no tiene dónde hospedarse, el desnudo, el enfermo, el encarcelado, y es allí donde Él dirá: si practicaron la caridad con estos, conmigo lo hicieron, y por eso serán ustedes benditos de mi Padre. Por el contrario, siguiendo ese claro y preciso criterio de interpretación de la caridad cristiana, aquellos que no practicaron la caridad con el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo y el encarcelado, serán los malditos de Dios. Están llamados a ser apartados y a ir al castigo eterno, y por el contrario,
los que fueron caritativos como justos irán a la vida eterna. Esto es una severa advertencia sobre nuestra vida, y más allá de pensar que alcanzamos la salvación de la vida propia y de la vida eterna con el dinero, con el poder, con las amistades, con las influencias, descubrimos que solo nos podemos presentar ante Dios por nuestra fe en Él, y como respaldo de esa fe en Él, por la caridad fraterna que hemos vivido. De hecho, siempre el gran discurso de Jesús será: ámense, quiéranse los unos a los otros, como yo los he amado, como yo los he querido. Esta caridad tiene líneas específicas. Nos recordará San Pablo: a nadie debas nada más que amor, porque en el amor está el cumplir la ley entera de Dios. La única deuda que tenemos con nuestros semejantes es amarlos, amor que se expresa como paciencia, comprensión, compasión, perdón, tolerancia, servicio, solidaridad, relaciones de armonía y de paz con los cercanos. Pero también nos recuerda el apóstol Pablo una expresión que nos pone a pensar cuando afirmará: la caridad cubre la multitud de nuestros pecados. En el fondo, si hemos equivocado el camino y pecado, por la caridad seremos perdonados. Recuerdo una señora hace algunos años que me decía: por mis errores de la vida pasada, hoy quiero precisamente compensarlos haciendo caridad con tantas personas necesitadas. Finalmente, podríamos afirmar que la caridad es la puerta más segura para abrir el cielo. No es otro el sentido del Evangelio de hoy, cuando irán a la vida eterna, al cielo, los que vivieron en caridad, y a la condenación eterna los que vivieron con egoísmo y solo para sí mismos. Terminemos nuestra reflexión recordando aquella expresión que en otras oportunidades les he compartido y que me hace reflexionar mi vida personal. Estoy convencido que el último día de nuestra existencia, unas horas antes de morir, o quizás minutos previos al momento puntual de la muerte, pasará la película de nuestra vida frente a nosotros, y nos daremos cuenta que solo llevamos ante Dios el amor, la caridad, la solidaridad, la donación de nuestra vida y de nuestros bienes que ejercitamos, practicamos con los demás, y por el contrario, no seremos dueños ante Dios de aquellos espacios de tiempo donde vivimos con egoísmo y comodidad para nosotros, donde atesoramos bienes, olvidando que los bienes tienen una hipoteca social y son para quienes los necesitan. Señor, dame la sabiduría de utilizar bien mi tiempo, de saber administrar bien mi vida, de distribuir bien mis bienes materiales. Señor, algún día será el juicio particular sobre mi vida, el día de mi muerte, y quiero presentarme ante ti con la frente en alto, con el corazón sereno y con las manos llenas de buenas obras, porque leyendo el Evangelio de hoy entendí que la vida es grande cuando ayudamos a los demás. Que el Señor te bendiga en este día. Estoy haciendo un trabajo fino.
Bueno, señores, y nosotros nos agarraron los camarógrafos hablando detrás de cámara, pero eso es parte de los programas en vivo. Ya se integra a este staff mi compañero Francis Javier, quien está con nosotros para comentar pues esta agenda informativa y de comentarios positivos que tenemos el día de hoy, Francis. Así es una agenda bastante interesante, sí, ¿no? Y para mí siempre es un placer estar en sintonía, en contacto contigo, una mujer ya de tantos años en los medios de comunicación. Son muchos. Y que nos prestigia con tu presencia. Amén. En esta parada 12, donde la figura, ¿verdad?, de Martín Almonte es... Se siente la ausencia. Se siente porque Martín Almonte es intenso. Saludos para don Martín Almonte, que está involucrado en algunos trabajos. Sabemos que está involucrado en el gabinete social, ¿no? Así es. Donde ahí tiene una participación, se puede decir... importante, donde el aspecto económico inclusive está ausente. Así es. Porque es una inquietud social que le llevó a Peñaguaba, quien es el presidente, el director del gabinete y de políticas sociales del gobierno. Y entonces Luis Abinader acogió esa propuesta. Sí, interesantísima. Una propuesta interesantísima, donde se le va a dar asistencia a estos jóvenes que deambulan en la calle, social, con becas, dinero, transporte, alimentación. Es una forma muy importante y muy puntual y muy acertada de combatir la delincuencia. Sí, señor. Hace muchos años que nosotros venimos escuchando el programa de los nini, pero todo como que se quedaba en titulares y todo como que se quedaba en propuestas y esto, y qué bueno que de verdad el presidente Luis Abinader acogió este programa ideado por nuestro compañero Martín Almonte, una persona pues que así como lo ven intenso, como dice Francis, es una persona muy dada a ayudar a las personas sin ningún interés a cambio, y es para nosotros un honor presentarles a todos ustedes la apertura de este programa y el discurso inicial que fue el pasado martes. Adelante, Leo. Pues sí, como te decía, es un programa bastante interesante. La primera fase yo creo que se comenzó ayer en Villamella con 500 jóvenes. Ahí se le va a dar clases de informática, salud y todo tipo de orientación. Son políticas puntuales para atacar un problema puntual, que es la delincuencia en República Dominicana. Fíjate, ¿cuántos niños hay en las calles que por falta de orientación, por falta de una política social en realidad a tono con lo que se necesita, terminan en brazos de la delincuencia o en las cárceles? Entonces, en vez de construir cárceles, debemos buscar soluciones de ese tipo para combatir la delincuencia. Totalmente de acuerdo. Y sabes que algo interesantísimo que vi que integra este programa es la utilización, si se quiere decir, de los centros tecnológicos comunitarios. Esos centros tecnológicos comunitarios, señores, están en todo el país y son centros que son dedicados específicamente a eso, a ayudar a jóvenes. De hecho, conozco un equipo magnífico que está trabajando en esos centros tecnológicos comunitarios, que están visitando esas regiones apartadas del país para dar charlas, para ayudar a los jóvenes que no tienen ningún tipo de... Ahí están las imágenes de cuando don Martín pues presentaba el programa. Vamos a ver. Dámele audio, por favor. Bien, sí, son las imágenes de Martín Almonte, ¿no?, presentando ese programa. El gobierno presentó en Villamella, Santo Domingo Norte, el programa Oportunidad 1224, una iniciativa a implementar en coordinación con representantes de la iglesia, del sector empresarial, para ofrecer acceso a formación técnico-profesional. Como te dije, se van a ofrecer ahí becas, almuerzos diarios a adolescentes y jóvenes en vulnerabilidad. Se van a beneficiar en esta primera fase a 500 jóvenes
El presidente Luis Abinader afirmó que el proyecto es la mejor inversión debido a que permitirá salvar vidas, como bien señalamos, a jóvenes que no tienen familia o que deambulan por las calles. El presidente ahí precisó que 20 instituciones gubernamentales estarán integradas para concretizar la iniciativa, es decir, es un programa multisectorial. Entonces ahí se van a encontrar mentores que te van a ayudar, que te van a guiar para que tú seas un hombre o una mujer de bien en nuestro país, y tú lo puedes hacer. Fueron las expresiones del presidente de la República. También expresó que un centenar de jóvenes en el acto, cumpliendo con las medidas de prevención, estuvieron presentes. Durante la presentación en el Centro Tecnológico Comunitario, Abinader estuvo acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña y el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peñaguaba, y como ya hemos dicho, nuestro compañero Martín Almonte, pues ve coronado un esfuerzo y una lucha de muchos años con la aceptación de ese programa social tan importante. Así es, y felicidades también para todo ese equipo que va a trabajar. Ese programa es bellísimo, es un programa de inclusión social a esos jóvenes que por un tema de cultura, si se quiere decir, pues no son dados a formarse precisamente por cómo vienen creciendo en el núcleo de una familia tal vez disfuncional, y todo lo que conlleva pues el resultado de que un joven llegue a delinquir. Qué bueno, y nosotros pues damos seguimiento a este programa y vamos a seguir en nuestras próximas entregas pues dando la información de cómo va todo este esfuerzo en conjunto con el Gabinete Social. Tony Peñaguaba, que es una persona que también es reconocido por su entrega social, no solo en este gobierno de Luis Abinader, sino que es reconocido antes como una persona que es entregado a las clases sociales. Bien, entonces vamos a hacer contacto, ¿verdad?, con nuestro control master, que tiene ahí un material para difundirlo aquí en Parada 12, que creo que está vinculado al acto. Antes de pasar a ese material, Francis, yo quiero que nosotros dos pues le demos un gran reconocimiento a Miguel Franjul, que fue seleccionado este año como premio El Periodismo Nacional 2020. Miguel Franjul, nosotros no tenemos que hablar mucho de él, porque todo el mundo conoce la trayectoria actualmente y durante muchos años, presidente de este periódico que se ha mantenido, creo que dentro de los principales periódicos impreso y digital de la República Dominicana. Pues Miguel Franjul se ha mantenido a la vanguardia de lo que se necesita para un periodismo de calidad, para mantener en la República Dominicana un periodismo de calidad, y con él, por supuesto, a todo el equipo que trabaja detrás. Ahí está Miguel Franjul, con él a todo ese equipo que trabaja detrás, porque él es la cara de un medio de comunicación responsable, un medio de comunicación que se mantiene pues a la vanguardia de todo lo que es el periodismo latinoamericano y del mundo. Y Miguel Franjul es uno de los presidentes de medio o de los directores de medio que siempre está al día con todo lo que acontece a nivel mundial en tema de prensa y periodismo. Así que nuestro parabienes para nuestro querido Miguel Franjul. Bien, merecido reconocimiento a Miguel por una trayectoria de más de 40 años, como tú señalas, ejerciendo un periodismo bastante responsable. Ha pasado de reportero, jefe de edición, cerrando un periódico, hasta finalmente dirigir uno de los periódicos más prestigiosos y más antiguos de República Dominicana, que es el periódico Listín Diario. Yo creo que el periódico Listín Diario salió a la luz en el 1905. Ha tenido muchas transformaciones, ha pasado muchos procesos y se ha mantenido siempre incólume en defensa de los derechos fundamentales del pueblo dominicano y del derecho sobre todo de expresión. Entonces vamos ahora a ponerlo en contacto con el control master para ver el material que tenemos acerca de ese acto tan importante que fue ese programa a favor de la juventud, a favor del combate a la delincuencia, donde estuvo presente el presidente de la República. Adelante.
ante un presidente cuya estabilidad y compromiso social lo lleva a visitar zonas inhóspitas y olvidadas, como Pedernales, con una vasta riqueza, pero olvidado. Sin embargo, tiene la riqueza de Bahía de las Águilas, en la cual se realizará alianzas públicas y privadas de cara al sol resplandeciente, pero con realizaciones que serán incuestionables y transparentes. Por años, a los gobernantes les ha encantado los elogios, las alabanzas, las adulaciones, mas este hombre, ninguna de las tres le son de su agrado. Su verdadera satisfacción es trabajo, trabajo y más trabajo. Es admirado y respetado por todo el pueblo dominicano por su firmeza en la escogencia del Ministerio Público, cuyo único norte es el respeto a la Constitución y las leyes y el rechazo a las decisiones que vayan contra la ética y la moral. Pero no se queda ahí, no. En Mazariño, el presidente Luis Abinader anunció en su visita un ambicioso proyecto regional que ampliará las operaciones de la terminal marítima con el propósito de dinamizar la economía de la zona. Enfatizó que la gente se mudarán y vendrán de todo el país por la cantidad de empleo que se desarrollará en la zona. Tenemos ante nosotros un gobernante afligido por los quebrantos de nuestros mayores, de nuestras madres, de nuestros niños. Sin embargo, ordena y entrega recursos para la afiliación de 2 millones de dominicanos al servicio del Seguro Nacional de Salud. Firme en el combate de la delincuencia y la corrupción. Hace un aumento a la Policía Nacional jamás registrado en su historia. Pero esto es lo más grande, señor presidente, señores funcionarios presentes, es dar cumplimiento a su programa de gobierno, el cual usted lo ha definido muy bien. Oportunidad 1424, diseñado para aquellos jóvenes que eran niños y a la vez llamados ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, preocupado por los jóvenes de familias empobrecidos del país, pues a partir de este momento, estos jóvenes serán llamados sí estudian y sí trabajan. Y más importante aún, hoy tienen lo más grande que ha podido tener el ser humano, el amor y la solidaridad de un gobierno. Hoy, justamente hoy, continúa el camino del cambio con más de 40 profesiones técnico-vocacionales, todos los CTC a nivel nacional, la integración de los líderes comunitarios, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, los ministerios de las Fuerzas Armadas, el Infotec, Salud Pública, la ONSA, los comedores económicos, el Ministerio de la Juventud y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Estos... Bien, un discurso bastante emotivo de nuestro compañero, ¿no?
ya al frente de un programa social bastante importante de este gobierno. Y como él dice, esos ni se van a convertir en sí. Van a estudiar, van a recibir orientación, van a recibir el abrazo del gobierno. Porque, como bien señalaba, el presidente de la República había ya concertado con sectores económicos estímulos, ¿verdad?, para relanzar la economía. Había recorrido el territorio nacional tratando de sacar al país de este marasmo económico producto de la pandemia. Pero le faltaba esto, le faltaba concretarlo. Sí, este programa, que es un programa bastante importante, que es de protección a nuestros jóvenes, esos jóvenes que andan deambulando. Es decir, que esperamos que, y creemos así, que va a ser un programa exitoso. Hay una voluntad política. Así es, Francis. Bueno, con esto nosotros nos vamos a una breve, muy breve pausa, y al regreso tenemos otras informaciones de interés para ustedes. No le cambien. Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi voz. Segundo, porque somos mejores cuando estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa, humano como tú. Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi voz. Te acompaño a cada segundo, porque somos mejores cuando estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa, humano como tú. Bien, uno de los sectores más vulnerables de República Dominicana es la niñez. Según los organismos internacionales como la UNICEF, el 40% de nuestros niños está afectado por la pobreza. Y la pobreza sabemos todo lo que conlleva: falta de educación, falta de orientación, falta de salud. Y entonces nuestros niños, ese 40% de la niñez, muchos de ellos, es un número alto. Sí, están sometidos a condiciones realmente infrahumanas, vulnerables, principalmente en las zonas rurales. Podemos ver niños que en vez de estar en la escuela estudiando, educándose, formándose para el futuro, están trabajando. Entonces el trabajo infantil es una problemática bastante seria en nuestro país. Y vuelvo y repito, en esas zonas rurales, en esas zonas que puedo decir inhóspitas, porque muchas veces no tienen ni escuela, ni acueducto, no tienen agua potable, etcétera, nuestros niños están sufriendo mucho. Pero hay otra problemática también, que es la explotación sexual.
principalmente. Tema delicado. Sí, es un tema bastante delicado. Hemos visto cómo esa problemática cada cierto tiempo está subyaciendo siempre Sí, en el tejido social dominicano, pero cada cierto tiempo hay un escándalo y entonces fijamos, pero no hay una política social en ese aspecto. Adelante. En ese sentido, uno de los temas destacados de esta semana, y tengo que felicitar al equipo que está trabajando en eso, en la propuesta de la eliminación del matrimonio infantil, que es el resultado de todo esto. Iniciando por la pobreza, es una cadena, iniciando por la pobreza, iniciando por la indigencia, iniciando por la falta de oportunidades de los padres, iniciando por la falta de cuidado y todo aquel tema tradicional que muchos medios han tratado como de enfocarlo desde ese punto de vista, es el tema de que los padres son responsables, que hay una tradición de que, por ejemplo, nuestras niñas, que es el caso que está en el tapete ahora, y que los legisladores han decidido pues aprobar un anteproyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil, eso también está en proceso, pues lo quieren enfocar desde el punto de vista de que los padres, de que las niñas la vendían, de que aquella tradición, señores, ya estamos en otra época, y es el tiempo de dar la oportunidad a que se pueda legislar, no solo legislar y aprobar, es un tema un poco profundo y largo, porque no es solo el matrimonio que es el tope de todo esto, no es solo el matrimonio infantil, sino lo que tú mismo planteas, Francis, es el tema de la explotación sexual, es el tema de las niñas embarazadas, niñas de 12, 13, 14 años embarazadas, es el tema de todo ese trasfondo que viene con esta problemática y que el tope es el famoso matrimonio infantil. Estamos totalmente de acuerdo con ese proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo entiendo, y esto es un llamado directamente al gobierno, al presidente Luis Abinader, que ha tomado ese tema para él, no solo es la eliminación del matrimonio infantil, que estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, sobre todo las mujeres que tenemos niñas en esas edades. Es verlo un poquito más allá, es el tema del embarazo. Ahí vimos una información sobre la haitianización, niñas menores, la mayoría, más de 124 niñas que dan a luz en nuestro país al mes, y solo un 20% de esas niñas son dominicanas, es el tema haitiano que viene desde nuestro vecino país. O sea, es todo un tema que si se quiere, es un tema complejo y que debe enfocarse desde el punto de vista de las diferentes instituciones, Francia. Y también me alegra mucho el tema de que organismos internacionales como UNICEF y como Save of the Children están también al frente y a favor de que se elimine toda esta problemática que inicia precisamente con lo que tú planteas, la pobreza infantil, un número alto, un 40%. Sí, claro, entonces con esos niveles de pobreza y de desigualdad, este tipo de problemática como el embarazo en adolescentes, también en niñas, la violación que sucede a diario, porque hay muchas violaciones que no trascienden a la opinión pública, ni siquiera van a las autoridades, se quedan ahí entre familias, regularmente de familias de clase muy pobres que viven hacinados unos con otros. Y entonces es una situación bastante alarmante lo que está sucediendo con la niñez y principalmente con las niñas y el embarazo y el casamiento infantil. Mira, Francis, yo estoy viviendo eso de manera muy de cerca, porque yo tengo una niña, y tú lo sabes, que es una adolescente, y dentro de su círculo están jóvenes, hombres y mujeres, de sus edades o menores. Sí. Dentro de ese círculo de jóvenes de mi hija, las cuales la visitan, se encuentran compañeros de universidad, son niñas que salen un rato por ahí a la calle, que son personas que ya están tratando de liberarse porque están cumpliendo su mayoría de edad, etcétera, etcétera. Dentro de esas niñas, pues es alarmante saber que la mayoría va en camino a eso, a embarazarse. Entonces, tú tienes que manejarlo tú como madre,
y bueno, y si se quiere, como compañera de tu propia hija, y explicarle, mira, no está mal porque si se quiere lo natural de la mujer, etcétera, etcétera, pero tú te puedes esperar un poquito, tú puedes estar un poquito más preparada, tú puedes tener otra visión del mundo, tú tienes que saber que hay otras cosas afuera, tú tienes que estudiar, tú tienes que ser una persona independiente, porque lamentablemente a nosotras las mujeres en este país nos educaron, siempre nos han educado de manera tradicional para uno casarse y ser madre, y con eso supuestamente uno cumple el rol como mujer, y ya eso no es así, ya hay otras cosas, ya hay otras visiones. Entonces es tratar como de enfocar a nuestras hijas un poquito a ese ámbito, de saber que hay otras cosas afuera, que tener un hijo no es mal, porque sin mis hijos yo no sería la mujer que soy hoy, pero yo entiendo que se pueden esperar un poquito. Claro, es una etapa que tiene que cumplir. Esta etapa de la adolescencia y después ya de la juventud es una etapa bastante explosiva. Recuerda que las hormonas, ¿verdad? Se manifiestan y ya comienzan a querer otras cosas. Pero lo importante de todo esto es la educación. Porque si ciertamente nosotros queremos que nuestros hijos, nuestras niñas no salgan embarazadas, pero también hay que decirle que hay métodos. Claro. También en caso de que tengan ya relaciones sexuales en este periodo, ¿no? ¿Verdad? De transición hacia la adultez y a unos mayores niveles de responsabilidad, tenemos que orientarlo en ese sentido. En eso somos los padres dominicanos un poco obtusos. Sí. Y seguimos con esa orientación tradicional de que no podemos hablar con nuestros hijos de cosas que son reales. Así es. Cosas que son reales. Pero bueno... y que a pesar de la apertura que tienen nuestros hijos en el tema de las redes sociales, del internet y todo, porque ya todo lo que tú le dices, según ellos lo saben. Lo saben. O quizás entienden que saben más que tú. Sin embargo, la educación que le dan los padres a sus hijos es la raíz de que esto pueda subsanarse. Pero en definitiva, ya retomando el tema de la pobreza y la desigualdad de nuestros niños, es un factor determinante en toda esta problemática de embarazo y casamiento infantil. Tenemos un reportaje, ¿verdad? Tenemos un reportaje que vamos a compartir con los amigos televidentes de Parada 12 sobre la situación de la niñez en República Dominicana, sobre las políticas sociales que está tomando el gobierno para enfrentar esa situación que afecta a un segmento tan vulnerable. El presidente de la República en estos 100 días, pues se ha mostrado muy interesante y ha tomado como parte de su agenda el combate a la explotación sexual y también al casamiento infantil. ¿Ya estamos listos? Bien, adelante. No terminan la escuela primaria debido a que muchas de las veces los padres que conforman la clase baja los integran a jornadas de trabajo. Otra de las problemáticas que afecta la educación de los niños es la explotación sexual, debido a que son obligados a prostituirse, violando sus derechos fundamentales. A modo de ilustración, la República Dominicana ocupa el primer lugar en América Latina en matrimonio infantil, según estimaciones de estudios de organismos internacionales. En nuestro país, 1 de cada 5 adolescentes está casada con un hombre 10 años mayor. A pesar de que el Código Civil señala que la edad para casarse en República Dominicana es 18 años, existe una excepción en la que las niñas y los niños pueden casarse a partir de los 16 años. En estos 100 días de gobierno, ha sido preocupación del presidente Luis Abinader enfrentar la práctica del matrimonio infantil. Hoy me dirijo a la nación dominicana para reafirmar el compromiso de todos, de toda la comunidad política, que hemos asumido tolerancia cero al matrimonio infantil y a las uniones tempranas. El matrimonio infantil y las uniones a temprana edad vulneran sus derechos fundamentales a la educación, a su desarrollo psicosocial,
a la salud, a una vida libre de violencia y al desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes. Es doloroso e inaceptable que la República Dominicana ocupe el primer lugar en Latinoamérica y el Caribe de matrimonios infantiles y uniones tempranas. El 12% de los menores de 15 años han sido víctimas del matrimonio infantil y esas uniones tempranas. De igual manera, en el año 2019, el 24.5% de los nacimientos fueron de madres menores de 19 años. Estamos aquí, todos comprometidos, todos los representantes de los partidos políticos y de la sociedad dominicana, para crear las condiciones para cambiar esta realidad. Y por eso felicito al Congreso Nacional, primero en la Cámara de Diputados, que hoy se comprometen a derogar las excepciones dispuestas en el Código Civil de la República Dominicana, que permiten contraer matrimonios antes de los 18 años, así como todas las legislaciones civiles que faciliten, legitimen y legalicen estos matrimonios y uniones tempranas. El primer mandatario reafirmó su compromiso a tolerancia cero al matrimonio infantil y a uniones tempranas. Entre las medidas tomadas para evitar el matrimonio infantil se encuentra la creación del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, bien, es un tema, ¿verdad? Interesantísimo. Que Claro que las políticas sociales del gobierno han tomado, si se puede decir, por los cuernos. Así es. Y cambiar esa legislación, que es una aberración. Y como bien decía el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, somos ocupamos el primer lugar en matrimonio infantil en la región. Y eso es realmente una vergüenza. Detrás de eso hay un tema económico, hay un tema social y hay un tema también de impunidad, porque hay muchos abusadores que se refugian en esa legislación permisiva y entonces ahí hacen de la suya y finalmente frustran la vida de una niña, que muchas veces sale embarazada, una niña cuidando a un niño. A un niño, sí. Eso, una barbaridad. Eso es una aberración, así es. Y otro tema, Francis, que lo vamos a tocar un poquito así breve por un tema de tiempo, es el tema del aumento feminicida en el país. Eso es el tema de nunca acabar, ni siquiera con este proceso que hemos pasado los dominicanos y el mundo, con el aislamiento y encierro por el tema del coronavirus, pues disminuyeron, todo lo contrario, han aumentado. Ya también el gobierno veo que está tratando de tomar medidas con relación al tema feminicida. Veo que en el Listín Diario hoy hay una información importantísima sobre que informa, ¿verdad?, la procuradora Miriam Germán sobre que prohíbe a los fiscales hacer acta de levantamiento compromiso. Eso es un documento que cuando una mujer va a poner una denuncia y pide orden de alejamiento en contra de su agresor, pues los fiscales le producían, le producían un documento que decía pues un compromiso de que no se iba a acercar y todo esto. Pues la procuradora Miriam Germán, según lo que dice la prensa hoy, advierte a los representantes del Ministerio Público sobre la violación de esta informativa y dice que tras varios casos que han sucedido de que las mujeres que han sido asesinadas pues ya habían puesto denuncia y han ido en busca de refugio y poniendo orden de alejamiento, entonces el agresor pues volvía donde ellas y finalmente acababa con su vida. Pues la procuradora ahora prohíbe a los fiscales firmar este tipo de compromiso y pues instruye a apresar por fin el agresor de manera inmediata. Vemos que el presidente Luis Abinader también
dispuso pues la seguridad de estas mujeres que van a poner las denuncias. Creo que va a necesitar un contingente militar bastante alto, el presidente bastante grande, el presidente Luis Abinader para eso, pero son pasos firmes que ya no solo se quedan en pancartas de campañas que uno veía cada día con el tema de los feminicidas. Creo que estamos avanzando en ese sentido. Fíjate, junto con esas políticas represivas que son necesarias, ¿no? Porque es una barbaridad que a una mujer se le pida un documento por parte de un fiscal para que se le entregue a su agresor. A su agresor, entonces, claro. Regularmente se llenan de ira cuando le llevan la orden de alejamiento y eso termina en tragedia. Fíjate lo que pasó ahí en Santo Domingo Este, donde un malvado mató a 4 personas en un arranque. 4 miembros de una familia en un arranque de celo, algo que realmente conmovió a la sociedad dominicana. Finalmente terminó ese agresor muerto en un enfrentamiento a tiros. Y vi que los padres del agresor pidió públicamente perdón a la sociedad. Sí, pero imagínate tú, esos padres, esa familia del agresor también está destruida. Exacto. Entonces, hay una realidad detrás de este tipo de tragedia. Están niños que quedan huérfanos, claro, la mayoría de ellos, que hay que darle también un seguimiento de tipo social. Pero conjuntamente con estas medidas represivas, hay que educar a la población. Hay que educar. Hay que decirle a nuestros jóvenes en las escuelas, desde bien pequeño en el hogar, que a las mujeres no se maltrata, que a las mujeres no se le habla mal, que a las mujeres son seres humanos, que cuando quieren terminar la relación hay que terminarla, porque es una determinación. Decía el presidente Abinader, Francis, que esto nos va a costar una generación porque completa. Esta es una conducta aprendida. Es una conducta aprendida. Es un machismo arraigado. Claro. Y es viceversa, es mujer y hombre. Sí. En el hogar se ve al padre hablándole mal a la mujer. Y viceversa. Sí, pero más en el aspecto del hombre, que tú sabes que siempre trata de mantener el control. El control, claro. Pero bueno, es una problemática que tenemos que enfrentar. No podemos seguir siendo uno de los principales países de la región con más altos niveles de feminicidio. Así es, sí señor, y tenemos que conversar ya para finalizar nuestro espacio sobre el tema del coronavirus. Señores, los casos van en aumento, Estados Unidos está alarmado con el aumento de casos, miren cómo está Europa, España está totalmente aislado con el aumento del caso de coronavirus. La gente entendía que ya nosotros debíamos darnos a la baja, pero lamentablemente no es así. Ahora en Navidad, yo entiendo que los dominicanos decimos fiesta y mañana gallo, pero debemos tener cuidado y cuidarnos. Creo que, ¿qué tú opinas sobre el almuerzo de Nochebuena? Bueno, ese almuerzo de Nochebuena. Creo que como queda la cena de Nochebuena es un toque de queda. Exacto. Bueno, señores, de esta forma concluye Parada 12 para mí y para mi compañera. Fue realmente un placer haber estado con ustedes y extrañando como siempre esa figura intensa de Martín Almonte, ahora involucrado en un programa social importante. No es lo mismo hablar desde aquí, ¿verdad? Porque ya yo veo que el hombre comienza a sentir el peso de su responsabilidad. Gracias por el favor de su atención.